Hola, hoy le quiero hablar acerca del esquema de Roman Hobson. Roman Hobson nos habla acerca de la representación del circuito de la comunicación. El circuito de la comunicación está dividido en 7 etapas. Cada una de ellas cumple diferentes funciones. En primer lugar, tenemos a un referente. Ese referente es el tema de conversación. En segundo lugar, lo tenemos a el emisor. El emisor es quien anuncia un mensaje. En tercer lugar, lo tenemos al mensaje. El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. En cuarto lugar, lo tenemos al receptor. El receptor es a quien es enviado el mensaje, es aquel que recibe el mensaje. En quinto lugar, lo tenemos al canal. El canal es el medio de transmisión del mensaje del emisor hacia el receptor, como la carta, teléfono, email. En sexto lugar, lo tenemos al código. El código o lenguaje es el conjunto de signos con el que se cuenta para transmitir un mensaje. El mensaje puede ser transmitido verbal y no verbal. En séptimo lugar, tenemos a la retroalimentación. La retroalimentación es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Hola a todos, les voy a hablar sobre el circuito de la comunicación de Quebra-Torrichioni, donde hace referencia, profundiza el esquema de Jacobson teniendo en cuenta otros componentes, otras competencias, determinaciones y restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto del lado del emisor como del receptor hay competencias que influyen en la interpretación del mensaje. Primero, tenemos las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Las competencias lingüísticas son las reglas gramaticales. Es necesario hablar y escribir de forma correcta para que se entienda el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, mando un mensaje a un compañero de estudio y a este lo abrevio. Puede que él lo entienda como no, como también se malinterpreta el mensaje. Por eso siempre es necesario hablar y escribir de forma correcta. Después tenemos las competencias paralingüísticas, que son los elementos no verbales, que son los gestos, la mímica, los gestos corporales. Los gestos nos dan mensajes. Puede ser tanto positivo como negativo. Después tenemos las competencias culturales e ideológicas. Las competencias culturales son culturales tradicionales de cada país. Por ejemplo, los misioneros tomamos mate, ¿no es cierto? Es tradicional del misionero tomar mate. En otros países no se toma mate o directamente no lo conocen. O en otros países se saludan con 2 besos, con un beso, pero siempre es bueno conocer para que no existan malos entendidos ni haya fallas en la comunicación. Las competencias ideológicas es la forma de creer y de ver el universo, el mundo. Después tenemos las competencias psicológicas, que son psicológicas emocionales, que influyen en el proceso de la comunicación. Después tenemos lo que es las restricciones del universo del discurso, que es el tipo de discurso. El tipo de discurso que voy a usar en la situación en la que se me presente. No es lo mismo dirigirme a hablar de una forma a mi mamá como me puedo dirigir a hablar de una forma a una directora de una institución. Tengo que usar el discurso adecuado, hablar y escribir de forma correcta también. Por eso Quebra dice que es muy importante tener en cuenta estas competencias para que exista una buena comunicación. Soy Ayala Micaela Florencia y voy a hablar de las variedades lingüísticas que fueron estudiadas por la sociolingüística, donde Holiday estableció categorías de variaciones que generalmente se dan en todas las lenguas. Estas
Variedades se dividen en dos, las relacionadas con los usuarios y las relacionadas con las situaciones comunicativas. Las que son relacionadas con los usuarios, también llamados lectos, se dan a través de factores sociales de los individuos que intervienen en la comunicación, donde entran los dialectos, que se denomina a el lugar de origen de los usuarios o su adaptación. También se encuentra el sociolecto, que se refiere al lugar social o socioeconómico del usuario, y los cronolectos, que se refiere a las edades de los usuarios. Una cruza entre estas tres variaciones da lugar al idiolecto, que es la forma de hablar de cada persona o individuo. Bien, y las que son las variedades relacionadas con las situaciones comunicativas se denominan también registros, se da a través de los factores situacionales, es decir, que presentan variedades acordes al uso, que dependen de las situaciones comunicativas que exija una determinada forma de comunicarse o de expresarse. Estos registros se dan en forma oral o escrita, de forma profesional y no profesional, y también de forma formal e informal. Hola, soy Ramírez Melanie y voy a hablar sobre las implicaciones pedagógicas. El concepto de comunicación, con todos los factores, implica y conlleva más que un tema para ser enseñado en las aulas. Es un marco general donde se inscriben otros conceptos lingüísticos fundamentales, entre ellos las nociones de enunciación, actos del habla, funciones del lenguaje y texto. En las aulas, a su vez, debería ser un sustrato en el que se apoyase la educación lingüística. Saber comunicación no consiste en repetir un esquema, sino tener presente que en cada acto comunicativo los elementos que lo integran para no descuidar ninguno de ellos. Por ejemplo, en un acto de comunicación escrito, tener presente la imagen del receptor y de sus competencias, conocer y usar el registro adecuado. En un acto de comunicación oral, evaluar los elementos del contexto o situación comunicativa, juntamente con los deseos del locutor para producir un enunciado adecuado a este texto, ser consciente del propio dialecto y flexibilizarlo de acuerdo con la situación, por lo tanto adecuar el uso del lenguaje a las situaciones comunicativas. Según estos ejemplos, entonces la comunicación no es un tema curricular específico y aislado, sino un saber hacer con el lenguaje, cuya enseñanza y práctica deberían manifestarse constantemente en la escolaridad y a lo largo de todos los cursos de lengua. En realidad, ser un buen comunicador es un aprendizaje que transcurre a lo largo de toda la vida de quien quiera tener voluntad comunicativa. Las consideraciones anteriores no implican que haya que dejar de lado las enseñanzas y los conceptos desarrollados. El tema tiene que ser recursivo y aparecer consecuentemente en ocasión de la mayoría de los aprendizajes vinculados con la lengua. Por otra parte, nuestra experiencia que la obligación de repetir de memoria un esquema como producción automática no significa que haya algún tipo de aprendizaje. Sostenemos esto por varias razones. Una de ellas es el principio de la obligatoriedad. Otra, el hecho de que es evidente para los alumnos, por la propia experiencia, que un esquema de modelo teórico está alejado de lo que es la práctica de los usuarios de una lengua. La reproducción automática de un concepto lo vuelve entonces totalmente significativo, convirtiéndole en un saber escolarizado. En cambio, las dramatizaciones, la creación de diálogo y situaciones comunicativas en las que se puede experimentar con los condicionamientos sociales lingüísticos y discursivos son ocasiones riquísimas para los alumnos para ampliar su conocimiento y experiencia, aspecto que estudia la sociolingüística, y los aspectos psicosociales de la comunicación.
Otras observaciones de la comunicación tenemos lo que es el ruido. El ruido es la interferencia no deseable en la comunicación. Para los antropólogos, el ruido es constitutivo en la comunicación y forma parte de la misma. Algunos ejemplos de ruido en la comunicación oral tenemos lo que es la pronunciación defectuosa, la audición defectuosa y las malas condiciones acústicas. En la comunicación escrita tenemos lo que es la gráfica incorrecta y cualquier déficit en la competencia enciclopédica y dibujos confusos de las grafemas. Le sigue la redundancia. La redundancia son expresiones que hay que evitar. Son repeticiones que se superponen en un mensaje y que no aportan más información. Cuando decimos subí para arriba, bajé para abajo, entré para adentro, y esto produce en la comunicación confusiones por oraciones mal compuestas. Después le sigue lo que es la ambigüedad. La ambigüedad se entiende por ambigüedad al hecho de que un enunciado dé lugar a más de una interpretación. Es decir, que una información se puede interpretar de más de una manera y que da lugar a la duda y a la confusión. Un ejemplo de ambigüedad léxica está la obra de teatro de Claudio Martini, El rajá de acá, donde él le dice a una mujer que él es el rajá de acá. La mujer al escuchar esto se asusta y sale corriendo. Pero el rajá significa el rey de un lugar y también significa ordenar a alguien a irse de un lugar. Otro ejemplo de ambigüedad, polisemia, que tiene más de un significado y que no queda en claro a cuál de todos se refiere. Por ejemplo, eres una persona noble, o se puede referir a tener un título nobiliario o a tener la virtud de la nobleza. Después le sigue lo que es el mensaje. El mensaje es el contenido que pasa de un dispositivo a otro. Sistema abstracto que puede ser considerado un código, pero la lengua como habla, si es escrita, si es oral, que es usada realmente en las comunicaciones. Excede el concepto de código, se convierte en un discurso cuando el hablante hace un acto de enunciación. La comunicación no verbal, la llamada comunicación no verbal, ha sido profusamente estudiada, pero lo que interesa realmente es que su código no es universal, sino cultural, es decir, los gestos corporales, los movimientos, el silencio y las expresiones faciales son señales distintas para diferentes culturas. En este momento le voy a hablar acerca de los componentes de la comunicación. La situación comunicativa está constituida por las personas, el lugar, el asunto y el momento. Los componentes de la situación comunicativa, las personas, abarcan varios aspectos, factores psíquicos y relacionales, factores sociales, factores lingüísticos y cognitivos y factores situacionales. Las personas de factores psíquicos y relacionales se trata del vínculo que existe entre ellas, la historia de ese vínculo y la imagen que cada uno tiene de esa persona. Las personas de factores sociales se trata de la inserción de cada uno de esos factores en la sociedad a través de la clase social, los grupos profesionales, los grupos laborales y los grados de institución que cada uno posee. Las personas de factores lingüísticos y cognitivos se trata acerca del conocimiento de la lengua que tenga cada uno de ellos. También se trata de
las componentes que poseen cada uno de ellos. O sea, cuando pueden decir, el vocabulario que usan, las conversaciones, si lo podemos usar correctamente, incorrectamente, cuándo va corrección, cuándo no va correcciones. También lo tenemos al conocimiento acerca de la posibilidad de usar el lenguaje, cuando es formal y cuando el lenguaje es informal. También acerca del conocimiento compartido del lenguaje no verbal, que serían los gestos, las expresiones, y también acerca de las coincidencias ideológicas. Por otro lado, tenemos el momento y el lugar. Estos serían los factores situacionales, que sería la presencia o no de terceros. Las funciones del lenguaje. Para Jacobson, las finalidades comunicativas están limitadas a 6 funciones y cada una de ellas está relacionada con algún componente de su modelo teórico sobre la comunicación. La función referencial, el acento está puesto en la comunicación de datos, hechos, ideas. Es cuando el mensaje se puede comprobar en la realidad. Y mayormente los textos que predominan en esta comunicación son los científicos, los expositivos. En la comunicación conactiva, el acento está puesto en el receptor sobre quien influye o piense de cierta manera. A esta función se la conoce como función apelativa y se encuentra en los discursos políticos, en las recetas. En la función emotiva, el acento se coloca en el emisor. Esta función está ligada a la necesidad de expresar el deseo o la necesidad de la persona, sus sentimientos, sus emociones, su estado de ánimo. En la función fática, para Jacobson, esta función es cuando el mayor interés de los participantes es mantener el canal de la conversación abierta y generalmente se manifiesta a través de enunciados, de interrumpir, de iniciar, de finalizar, de posponer una conversación. En la función poética es una función orientada hacia el mensaje, ya que la creación del mensaje por el mensaje mismo se manifiesta a través de textos literarios que no tiene que ser siempre un poema, sino también puede ser técnicas para enriquecer la belleza por medio de la palabra. En la función metalingüística, para Jacobson se centra en el código, ya que reflexiona sobre el lenguaje mismo, en la lengua respecto en la que se hable. También por un ejemplo puede ser cuando no conocemos una palabra y acudimos al diccionario.